¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a encontrar a través de este medio Radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca. Para mí es un honor muy grato poder estar nuevamente con ustedes. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, porque tú nos permites la vida, Señor, nos permites la salud, Señor, y con ello infinidad de oportunidades, Señor, que nos das para hacer lo correcto, hacer lo que a ti te agrada, Señor, para amistarnos, Señor, contigo. Padre, gracias te doy, Señor, por este tiempo, Señor, para eh, estudiar tu bendita palabra, Señor. Te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanitos en la fe, Señor, que ahí ya están preparados, Señor, como cada lunes al frente de su aparato receptor, Señor, para escuchar, Señor, el estudio del día de hoy, así como también a todos los amigos, Señor, que se siguen conectando para escuchar estos estudios, Padre. Gracias, porque estudiar tu palabra es otra forma de honrarte, de glorificar, de alabarte, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos entendimiento, sabiduría, Señor, que nos dirija, que nos corrija, nos enseñe, Señor, nos instruya, Padre, conforme a tu bendito Espíritu. Gracias, gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de servirte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues comenzamos nuestro estudio del día de hoy, amados hermanos, y hemos estado hablando pues de temas muy importantes todo el tiempo de por sí, pero hemos estado hablando de cómo el Señor llama a cada persona que ha de servirle, ¿verdad? Dios nos llama, Dios nos capacita, eh, Él necesita encontrar ciertas características, ciertas actitudes en todo aquel que llama, ¿verdad? Y el principal, obviamente, el primero es el que nosotros, ¿verdad? Tengamos la disponibilidad de nuestros corazones, que deseemos en nuestro corazón verdaderamente servir a Dios, hacer lo correcto, arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestro pecado y una vez que somos perdonados a través del sacrificio de Jesucristo, nosotros, ¿verdad? Pues vamos a ser, pasamos a formar, perdón, parte de la familia de Cristo. Y hemos estado hablando de que también es una de esas características es que el Señor vea la intención de que nosotros queramos trabajar en su obra, de que tengamos ese deseo. Y para ese cumplir, ¿verdad? Esa parte de nuestro deseo por servir al Señor, obviamente nos tenemos que capacitar, tenemos que buscar su presencia, buscar tiempos con Dios para poder recibir esa instrucción de parte de Dios a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, y irnos capacitando. Y hemos estado hablando de ello. Hablamos de cómo el Señor Jesús escogió a sus discípulos y cada uno de ellos estaban en sus múltiples ocupaciones, trabajando, eran hombres trabajadores, ¿verdad? Y el Señor los llamó en el momento en que ellos estaban trabajando, los llamó y ellos, sin preguntar nada, ¿verdad? ¿Para qué me quieres o qué voy a hacer? Ellos seguían a Jesús. Algo en ellos les decía que era alguien superior a ellos, alguien a quien debían de servir. Y vemos también, no solamente en el Nuevo Testamento, sino vemos en el Antiguo Testamento, hemos visto, a la semana pasada vimos eh, brevemente la historia de Eliseo, ¿verdad? Hablamos de Elías, ¿verdad? Brevemente, pero muy brevemente, pero sin embargo hablamos de su sucesor, que fue Eliseo. Y también vimos que en ese aspecto, cuando el Señor manda a ungir a Eliseo, ¿verdad? Manda a Elías a ungir a Eliseo, lo vemos que está trabajando, que era un hombre que estaba trabajando, él no era un hombre que estaba ahí, eh, una persona sin oficio ni beneficio, sino que era un hombre que estaba trabajando. Y Dios lo manda a ungir y vimos toda su historia, cómo se va desarrollando. Y vemos que Eliseo tenía
un corazón sensible a Dios, quería servirle a Dios con todo su corazón y además él quería una doble porción del espíritu de Elías, es decir, una doble porción de servicio de Eliseo para Eliseo, perdón, de Elías para Eliseo. Y Dios, ¿verdad? Desde que lo manda a ungirlo, él lo unge y el Espíritu de Dios reposa en la vida de Eliseo, ¿verdad? Y vemos cómo Dios comienza a través de ciertos milagros que realiza a través de Eliseo, él, el mismísimo Dios le va confirmando a Eliseo que su oración fue escuchada. Y vemos que también estos milagros que Dios lleva a cabo a través de la vida de Eliseo es una confirmación para su pueblo de que es el profeta, que Elías ya no está, pero que Eliseo está ocupando el lugar del profeta de Dios. Y vemos, ¿verdad? Que vimos algunos milagros extraordinarios que Dios realizó a través de Eliseo y que Eliseo era materia dispuesta para que Dios usara su vida, porque Dios podía ver en el corazón de Elías un deseo ferviente de servirle. Y les decía la semana pasada que hoy íbamos a ver a otro de esos grandes hombres que Dios eligió, y uno de ellos, ¿verdad? Que Dios llamó, que Dios eligió, es David. Vamos a ver algunas pinceladas de la vida de David, no la vamos a ver mucho, muy a detalle, porque la vida de David es tan rica y tan preciosa, tan llena de enseñanza, pero vamos a ver solamente, así como de Elías, unas pequeñas pinceladas de la vida de David, ¿verdad? Y primeramente, ¿verdad? Vamos a ver cómo Dios elige a David como sucesor del rey Saúl. Es decir, Dios lo escogió, Dios lo ungió para que ocupara el trono de Saúl, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar leyendo Primera de Samuel, capítulo 16, del versículo 1 al versículo 13. Dice la palabra de Dios: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, perdón, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaías a Ama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí.
Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Fíjate qué historia tan hermosa, hermanos. Tan hermosas porque estamos viendo la historia de cómo Dios encuentra o llama, manda ungir al sucesor de Saúl, ¿verdad? Eh, y bueno, para saber, ¿verdad? Quizás a lo mejor tú lo sepas, quizás a lo mejor no. Quisiera hablarte del contexto de por qué Dios estaba escogiendo el sucesor de Saúl. No era que Saúl ya iba a morir y pues que necesitaban sustituirlo, no. Simple y sencillamente, amados hermanos, es que Saúl, ¿verdad? Quería hacer las cosas a su manera, tomaba decisiones que no debía de tomar. Saúl debió siempre de seguir eh, el consejo del profeta, en este caso, ¿verdad? El profeta Samuel, y Saúl tomaba decisiones incorrectas. Y en una ocasión, ¿verdad? Fueron a atacar a un pueblo y Dios le dijo a Samuel que fueran, pero que no tomaran absolutamente nada de ese pueblo, absolutamente, y tampoco dejaran vivo a nadie. Y sin embargo, Saúl dejó vivo al rey, ¿verdad? Dejó vivos a ciertas personas y también ciertas cosas de ese reino él tomó. Y entonces, eh, además de ello, ¿verdad? Además de ello, él tenía que esperar la orden de Dios para salir a este lugar, porque Samuel le había dicho, espera a que a que, a que Dios nos dé la indicación, a que Dios nos dirija. Y pues sucede que Saúl determina, ¿verdad? Hacer un holocausto a Jehová y después irse a la batalla. Y resulta, amados hermanos, que las cosas pues no son así. Cuando viene Samuel le pregunta, ¿por qué actuaste locamente? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no esperaste la dirección, la indicación de Jehová? Razón por la cual él le dice que va a ser destituido, ¿verdad? Y cuando él trata de irse, Samuel, él se toma de su manto y lo desgarra de una parte con la fuerza que lo jaló. Y entonces Samuel voltea a verlo y dice, así como has desgarrado, ¿verdad? Como has roto el manto, así será roto, despojado, será desgarrado tu reino. Y por eso es que Dios determina mandar ungir a, a, a David. Pero bueno, en este momento de la historia vemos que Dios le dice a Samuel, ¿verdad? Vete a casa de Isaí, porque de ahí voy a tomar rey para mi pueblo. Y va Isaí, vemos una historia preciosa, ¿verdad? Pero antes de pasar a desglosar la historia que acabamos de leer, quiero leerte este texto que nos marca nuestro estudio, que dice, y no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16. Quería darte este texto, hermanos, porque quiero que entendamos que el Señor es quien nos elige, amados. No somos nosotros quien elegimos a Dios. Tristemente, es lamentable, pero no somos nosotros los que elegimos seguir a Dios. Nosotros andamos descarriados, dice su palabra, como ovejas sin pastor. Andamos por ahí y lo menos que se nos ocurre es buscar de Dios, ¿verdad? Hacer lo correcto. Entonces, Dios
es el que nos elige, el que ve la disposición de nuestros corazones, el que conoce nuestro interior, el que conoce nuestros pensamientos y por lo tanto Él nos escoge, porque sabe que aún en medio de nuestras faltas, de nuestros errores, sabe que Él nos va a pulir, que va a ver en nuestra vida disposición para que Él pula nuestras vidas, para que Él nos vaya discipulando, para que Él nos vaya preparando para el propósito para el cual Él nos llama. Y vemos aquí en esta historia preciosa, amados hermanos, nos iremos dando cuenta a través de esta preciosa historia cómo Dios tiene ese cuidado maravilloso para todo aquel que llama a enfilarse a sus filas para su gran ejército, para llevar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque puso sus ojos en cada uno de nosotros. Amén. Para que trabajemos en su preciosa obra. Y primeramente en esta preciosa historia que acabamos de leer, que nos narra esta historia, nos habla de que David era un jovencito como algún día, bueno, en el caso mío y a lo mejor algunos de ustedes, o a lo mejor algunos que me escuchan sean unos jovencitos, pero en alguna época de mi vida fui jóvenes, amados hermanos, y así era David era un jovencito, y él en ese tiempo, ¿verdad? Antes de su llamado, él se dedicaba a pastorear ovejas. Él andaba ahí en el campo, sus hermanos, tenía 7 hermanos, eran 7 hermanos, y sus hermanos, pues como que no lo querían mucho, como que no lo apreciaban mucho. Le venía a pasar precisamente lo que le pasaba a José, ¿verdad? Que sus hermanos lo veían así con recelo, veían que había algo diferente en su hermano y no lo apreciaban mucho. Pues esto mismo sucedía con David, hermanos. David era un joven que se dedicaba ya a cuidar las ovejas, pero que había algo en su vida que sus hermanos no lo soportaban, ¿verdad? Para ellos, pues probablemente era el hermano chismoso, el hermano que aparentemente se quería portar bien para quedar bien con los papás, y así ciertas cosas que sus hermanos veían y que no lo soportaban cerca de ellos. Sus hermanos eran hombres de batalla, hombres que andaban ahí, ¿verdad? En la batalla, por lo tanto eran hombres corpulentos, hombres que servían, ¿verdad? De alguna manera en, en el campo de batalla. Pero David era un jovencito, ajá, y él era el menor de todos sus hermanos. Y David estaba muy contento, amados hermanos, con la ocupación que tenía de pastorear. Pero fíjense que Dios es tan maravilloso y como lo mencionaba hace un momento, ¿verdad? Dios es hermoso, Dios es precioso y aunque sus hermanos no lo querían, lo menospreciaban, lo veían mal y él andaba feliz ahí en el campo, cuidando a las ovejas, él lo disfrutaba al máximo, pero Dios que había visto su corazón lo llama a una nueva ocupación, es decir, Dios lo promueve. Dios lo mueve del lugar donde está porque ve la sencillez de su corazón, que aún siendo pastor, él no ansiaba ser como sus hermanos, él no quería tener un puesto prominente, él no quería brillar como sus hermanos, él estaba feliz con lo que estaba haciendo. Y Dios ama la sencillez de aquel al que llama. Sabe que donde lo ponga no va a perder el piso. Y entonces Dios lo llama a una nueva ocupación. Imagínate, Dios lo llama a ser el rey de Israel, el máximo dirigente de su gran pueblo. Imagínate qué privilegio tan extraordinario para David, el que Dios lo ungiera y lo llamara para servirle, pero no solo para servirle, sino para ocupar un lugar privilegiado, un lugar extraordinario que era el rey de su pueblo, para que gobernara
a su pueblo. Amén. Dios lo llamó a trabajar para su reino. Y Jesús, amados hermanos, perdón, también quiere que tú y yo trabajemos para el reino. Él cada día, hermanos, nos invita a trabajar en el reino. Cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador, nos ha llamado. Todos, todos, absolutamente todos, tenemos un llamado cuando venimos al Señor, cuando somos recibidos como familia, como parte de la familia de Dios, como parte del cuerpo de Cristo. En ese preciso momento, amados hermanos, somos invitados, somos llamados a, a llevar las buenas nuevas de salvación, a predicar la palabra de Dios. Entonces, el Señor nos llama, nos invita a trabajar para Él, pero Él, cuando nos llama, a lo mejor estamos por ahí trabajando, ocupados en nuestras labores diarias y el Señor nos llama. Hay quienes el Señor los llama y dejan todo y se dedican por completo a la obra, pero también hay otros que continúan con sus trabajos, ¿verdad? Que tienen, sea en una oficina, sea, no sé, en una fábrica, y dedican tiempo para servir al Señor. Y el Señor quiere que le dediquemos un tiempo de calidad, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el Señor nos llama y Él hay que recordar que también así Cristo, te decía yo, escogió, llamó gente para una nueva ocupación. Y entre ellos, pues, estaban sus apóstoles, ¿verdad? Unos, como tú ya sabes, como ya lo hemos hablado, ¿verdad? Unos eran pescadores, perdón, otros eran médicos, otros eran cobradores de impuestos, otros ocupaban otras ocupaciones, ¿verdad? Y Dios los llamó. Dios los llamó para trabajar para el reino. Entonces, Él nos llama a trabajar en el reino y cada día, amados hermanos, nos hace una invitación, así como se la hizo a Eliseo y como hoy estamos viendo la historia de David, así también hoy el Señor nos dice, ven a trabajar para mi reino. Tú ya eres parte del reino, has sido ungido y necesito que trabajes. El Señor no nos ungió para estar sentados toda la vida en una banca de iglesia. El Señor nos ha ungido para ir a trabajar. Hay mucho trabajo, dice la palabra de Dios, es mucha, mucha. Poco los obreros y mucha la mies. Es decir, hay mucho trabajo, hermanos, y hay pocos obreros, pocas personas, pocos creyentes queremos comprometernos para servir al Señor, porque sabemos que servir al Señor demanda tiempo, esfuerzo, trabajo, y que a veces hay quienes no tienen la disponibilidad para ello, amados hermanos. Entonces, trabajemos para el Señor, amados hermanos. El Señor no nos ha llamado para estar sentados en una banca. El Señor dice su palabra que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Él nos ha llamado para predicar su palabra, para compartir su palabra. Amén. Para hablar su palabra, para hablar de la profecía, es decir, de la palabra de Dios. Él nos ha llamado, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para predicar su bendito nombre. Amén. Así como a David lo promovió, lo ungió para que fuera rey de su pueblo, el Señor también nos llama a nosotros y nos hace reyes y sacerdotes para poder proclamar su nombre. Dios eligió a David para que viviera una vida diferente a la que él estaba viviendo ahí en el campo como un humilde pastor, ¿verdad? Dios le dijo a este jovencito que tenía que despojarse, ¿verdad? De las vestimentas de un pastorcillo de ovejas para que vistiera de las vestimentas reales y así iniciaría una nueva vida. El Señor nos llama cuando estamos por ahí
perdidos, extraviados en el mundo como pecadores y el Señor nos llama y cuando escuchamos su voz, cuando nos invitan a la iglesia y venimos, escuchamos su voz, escuchamos su voz, amados hermanos, y reconocemos nuestra condición de pecador y le recibimos como único y suficiente Salvador, amados hermanos. Él nos quita esas vestimentas. Primeramente nos quita las vestimentas del pecado, ese ropaje sucio y manchado que traíamos. Nos limpia de todo pecado y nos justifica delante del Padre. Pero también nos pone una vestimenta de reino, una vestimenta limpia, totalmente limpia, porque Él nos justifica y nos deja resplandecientes, hermanos, y nos pone una vestimenta real, una vestimenta de sacerdocio para compartir su palabra, para reinar en su reino, para hablar las maravillas de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable, para vivir una vida mucho más excelente de la que vivíamos allá perdidos, hermanos. Entonces, el Señor nos pide que nos despojemos del viejo hombre, ¿verdad? Porque Él quiere vestirnos con vestimentas reales y así le sucedió a David. Mira lo que dice segunda de Corintios 5:17, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando tú y yo venimos a Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados y somos perdonados, somos nuevas criaturas. Te decía ya en algún estudio que tuvimos anteriormente, ¿verdad? Jesús nos presenta como nuevas criaturas, como un bebecito acabado de nacer. Toda nuestra bola de pecados el Señor las lanza a lo profundo de la mar y jamás se vuelve a acordar de ellos. Y Él nos viste, nos da vestimentas nuevas. Todas las cosas viejas ya pasaron, pero a partir de nuestra vida, de nuestro nuevo nacimiento en la familia de Cristo, todas las cosas son hechas totalmente nuevas. Comenzamos de cero. Amén. Dios quiere que nos despojemos de esa vida de pecado, de esa vida tan manchada que teníamos y que nos vistamos con las vestimentas, esas vestimentas nuevas que son las vestimentas de Jesucristo, esas vestimentas que Él nos ofrece para que entremos a una nueva vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos en esta historia cómo Dios eligió a David para que gozara de su eterna compañía, ¿verdad? Él estaba por allá con las ovejitas, cuidándolas, pero el Señor lo escogió para para un nuevo propósito, ¿verdad? El Señor quería ponerle vestimentas reales. Humanamente, amados hermanos, podemos seguir a muchos hombres, ¿verdad? Que nos parecen, no sé, nos parecen buenas personas, nos parecen buenos líderes, y hay gente que lo sigue, ¿verdad? Gentes que aparentemente, ¿verdad? Les ofrecen, pues, una vida aparentemente buena a otros seres humanos y los pueden seguir, pero cuando estas personas mueren, ¿verdad? Pues ya es imposible seguirlos porque ya están muertos, ya no hay manera de que puedan seguir a esa persona que probablemente les ofrecía un estilo de vida nuevo con X circunstancias, ¿verdad? Perdón. Ay, perdón, amados hermanos. Ay, perdón, amados hermanitos, discúlpenme. Entonces, podrán haber hombres de edad que puedan ofrecer otros estilos de vida o X circunstancia y lo seguirán pues mientras vivan. Pero estas personas cuando mueren, pues ya se quedan sin su líder, ya no tienen a quién seguir porque esa persona pues muere, ya no puede hablar, ya no puede tener contacto con ellos, ya no pueden caminar, dice la palabra de Dios, ya no oyen,
¿verdad? Sin embargo, amados hermanos, cuando nosotros seguimos a Cristo, gloria a Dios, porque siempre podemos seguirle, ya que Él nunca, nunca muere. Acuérdense que Él fue crucificado y resucitó al tercer día. Es decir, que desde el momento mismo en que nosotros decidimos seguir a Cristo, lo podemos seguir hasta la eternidad. Dijo el Señor Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Si no fuera así, yo no se los hubiera dicho. Jesús no nos dice mentiras. Si Él dijo que fue a preparar un lugar, es porque allá lo fue a preparar. Es decir, que nosotros podemos seguir a nuestro Salvador hasta la eternidad, porque Él no ha muerto. Él sigue vivo, Él sigue aconsejándonos, Él sigue ayudándonos, Él sigue fortaleciendo nuestras vidas, Él sigue dándonos de su espíritu. Amén. Podemos seguirle porque Él nunca, nunca muere. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es eterno. Dice su palabra, lo hemos visto, que Él habita en la eternidad. Él nunca muere. Él lo sabe todo, amados hermanos. Así también como David, ¿verdad? Fue elegido para andar con Dios por toda la eternidad. Cuando Dios eligió a David, lo eligió también para toda la eternidad. Amén. Si queremos gozar, amados hermanos, de la compañía de Cristo, debemos de seguirlo siempre. No debe de ser intermitente, de que hoy lo sigo y voy a la iglesia, pero pues ya me dio flojera, entonces dejo de asistir un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, y luego me vuelvo a incorporar. No, hermanos, tenemos que seguir a Jesús siempre. Hay que recordar, amados hermanos, que el seguir al Señor es un estilo de vida diferente. No podemos, en la medida en que nosotros buscamos de Dios, le damos libertad al Espíritu en nuestras vidas, cada día el Espíritu nos dirá, dice su palabra, que Él nos enseñará todo lo que el Señor dijo, nos recordará su palabra, nos enseñará, nos corregirá, nos instruirá. Pero si nosotros dejamos de asistir a la iglesia, volvemos a dejar crecer el viejo hombre que está ahí dentro de nosotros. Y entonces comienza el viejo hombre a querer satisfacer, esos apetitos que tenía antes y comencemos a alimentar ese viejo hombre, pues con malas amistades, con malos pensamientos y comienza a crecer y entonces ya nuestro espíritu, ¿verdad? Que estaba llenándose de Dios a través de la palabra, empezamos a adormecerlo nuevamente. Entonces, es importante que entendamos, amados hermanos, que siempre debe ser de continuo, de todos los días, en todo momento, seguir sobre las pisadas de Jesucristo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esto es de aquellos hombres, ¿verdad? De Maús, ¿verdad? Los caminantes de Maús que gozaron de la compañía de Jesucristo y que cuando iban platicando con él, ¿verdad? Y de que les hablaba de las sagradas escrituras, ellos sentían un calor en su interior al oír, se gozaban de las palabras que el Señor les hablaba porque les hablaba con la palabra. Imagínense escuchar a Jesucristo, una voz dulce, cálida, una voz amorosa y además recitándoles la palabra de Dios. Y dice, ¿verdad? Que estos hombres, entonces, cuando entraron y se dieron cuenta de que Jesús era el que iba caminando con ellos y hablándoles, entonces ellos dijeron, híjole, qué tremendo. No era que por eso ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando Él nos iba hablando durante el camino.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, amados hermanos, que veían que el Señor estaba ahí con ellos. Entonces, en todo momento, amados hermanos, debemos de seguir al Señor. No importa la circunstancia en la que nos encontremos, no importa la tribulación que estemos pasando, no importa la aparente derrota que estamos pasando. Si el Señor está con nosotros, arderá nuestro corazón y tendremos la respuesta de parte de Dios. Y no solamente eso, amados hermanos, que durante nuestro trayecto en este mundo, porque nada más vamos de paso en este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, el Señor cambiará nuestra semblante, a lo mejor aparente de derrota, lo cambiará totalmente en gozo de una aparente derrota, el Señor la cambiará en triunfo, una tristeza, ¿verdad? Por X circunstancia, Dios la cambiará en gozo, así como lo hizo con aquellos hombres de Maús, que ellos pudieron ardía su corazón porque era Dios mismo. Ahora, amados hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando nosotros buscamos de Dios, buscamos su palabra, buscamos a Dios en la oración, arde, arde nuestro corazón porque está el Señor con nosotros. El Señor está cambiando nuestra situación en triunfo, en gozo, con su bendita presencia, amados hermanos. Él produce siempre, siempre cosas buenas en nuestro interior con su compañía, con su consejo. Él aviva el fuego en nuestro interior a través del Espíritu Santo, a través de la fe que nosotros tenemos en Él. Y cuando nuestra fe está bien orientada a través del Espíritu Santo, renueva nuestra esperanza y nos da nuevos ánimos para nuestro trabajo, para la lucha que tenemos día con día en contra del enemigo. Porque hay que recordar, amados hermanos, que nosotros tenemos un trabajo que el Señor nos ha dado y durante ese camino, durante esa trayectoria que tenemos en este mundo para desempeñar el trabajo de la evangelización, vamos a encontrar mucha oposición, amados hermanos, mucha oposición, muchas veces aún dentro de nuestras familias, de nuestras colonias, de cualquier lugar, incluso déjame decirte que aún a veces dentro de la iglesia vas a encontrar oposición. Pero entonces, si nosotros estamos direccionados correctamente por el Espíritu Santo, dejamos que nos direccione de la manera correcta, no a nuestra manera, porque siempre vamos a ser incorrectos nosotros queriendo direccionar las cosas, pero si dejamos que el Espíritu Santo tome la batuta, estaremos indudablemente siendo conducidos, guiados de la manera correcta, y entonces cualquier circunstancia por la que atravesemos, cualquier tribulación, sea enfermedad, sea cualquier cosa que nos digan, amados hermanos. Cualquier dictamen médico que recibamos, por tremendo que sea, el Señor lo cambiará en gozo, amados hermanos, en triunfo, porque el Señor cambia, cambia nuestra perspectiva humana, cambia la perspectiva del reino. Por eso el Señor quiere, ¿verdad? Quiere que seamos adoradores en espíritu y en verdad, porque si estamos en el espíritu, la perspectiva espiritual cambia totalmente a la perspectiva humana, a la perspectiva natural. Es importante, amados hermanos, que lo veamos de esta manera. Vamos a seguir viendo la vida de David, como Dios tomando a este jovencito, llamándolo, Dios lo llevó a hacer grandes, grandes proezas, amados hermanos, porque aunque este David era un jovencito, hermanos, porque era un jovencito, cuidaba las ovejas, era el muchacho, el hijo menor de esa familia, en cuanto a varones hablando.
Y entonces, eh, en una ocasión, ¿verdad? Vemos aquí en la historia que acabamos de leer, ¿verdad? Cómo él estaba por allá cuidando las ovejas. Pero vamos a ver cómo es que David sentía un celo especial por Dios, un celo por el pueblo de Dios. ¿Y qué es el celo? Mira, yo busqué la palabra celo, amado hermano, en, en, el, en el diccionario de la Real Academia, y dice que el celo es el cuidado, la diligencia y el esmero que alguien pone al hacer algo. Pone dedicación, desvelo, empeño, ahínco, tesón y un afán completo en aquello que pone, en aquello que está haciendo. Entonces, vemos que la palabra celo, ¿verdad? Es importante, es el impulso íntimo que inclina a las buenas obras. Es decir, que el celo que David tenía, hablando en el aspecto de Dios, hablando en el aspecto espiritual, David tenía un impulso, una inclinación correcta en su corazón para hacer buenas obras, para hacer cosas correctas que a Dios le agradaba. Y David sintió muchísimo coraje de que Goliat se burlara de su pueblo y de su Dios. Él sintió un celo interno muy tremendo porque este filisteo Goliat estaba retando y provocando a los escuadrones del Dios viviente. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver por qué te estoy mencionando esto. Mira, dice Primera de Samuel en el capítulo 17, del 17 al 26, dice de la siguiente manera: y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa. Pero antes de que pasemos a otra cosa, déjame terminar de concluir esta idea de cómo el Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, es importante que te lo mencione antes de que pasemos a otra cosa, antes de que comencemos a ver ciertas situaciones que pasaron en la vida de David una vez que fue ungido. Entonces, imagínate a Samuel, ¿verdad? Que le dice el Señor: ¿sabes qué? Ve a la casa de Isaí porque ya escogí a, a un rey, ya escogí al rey que va a ocupar el lugar de Saúl, ¿verdad? Ya te mencioné por qué sucedió esto. Y entonces Samuel, perdón, le dice al Señor: no, es que imagínate, Señor, si yo voy, Saúl se va a enterar y me va a mandar matar, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba a parecer que Saúl estaba comploteando para derrocar a Saúl. Y entonces el Señor le dice: no te preocupes, tú ve a la casa de David, búscate una vaca, ¿verdad? Le dijo el Señor: ve, no te preocupes. Y le dice aquí, ¿verdad? Eh, Mira, le dijo el Señor. No te preocupes, le dijo el Señor, ¿verdad? Dice: toma la becerra de la vacada, es decir, un becerrito, te lo llevas y vas a ofrecer sacrificio. Si te dicen algo, tú les dices: vine a ofrecer sacrificio para Jehová. Y entonces cuando él llega, ¿te acuerdas que él llegó y salió el padre de ¿cómo se llama? Déjame decirte. Salió Isaí a recibirlo cuando lo vio, ¿verdad? Vemos que, porque el Señor lo mandó a casa de Isaí, donde era el padre de David, y lo manda. Y entonces cuando eso sucede, pues él se va con su becerrita, porque si alguien le pregunta, y entonces cuando él llega, Isaí lo ve venir allá y, ay, y se ponen muy nerviosos porque obviamente, ¿verdad? El pueblo cada vez que veía al profeta es porque o traía
bendición del Padre, ¿verdad? Bendición de Jehová, o traía juicio de Jehová, porque hay que recordar que el pueblo de Jehová, el pueblo de Israel, pues era un pueblo rebelde, ¿verdad? Que cada rato se salía del huacal, como dijeran por ahí, ¿verdad? Un dicho común y corriente, ¿verdad? Cada ratito se salía de los estatutos, de los principios de Jehová y volvía a lo mismo. Entonces, cuando ven a Samuel, híjole, dicen, pues yo creo que han de haber dicho, que ahí viene el profeta, y pues quién sabe qué noticia nos traerá. Entonces le da el encuentro y le pregunta, ¿verdad? Este, y le pregunta, ay, ¿todo bien? Y pues él, ¿verdad? Pues los ancianos de la ciudad salieron a recibirle y pues también le preguntaron, ¿es pacífica tu venida? Porque los ancianos dijeron lo mismo, ¿ah? Algo pasa aquí. Y entonces él dijo, sí, sí, vengo en paz y vengo a ofrecer un sacrificio a Jehová. Así es que santifíquense, límpiense, prepárense para que vengan conmigo al sacrificio. Y pues sucedió, aconteció, dice, que ellos vinieron y él vino a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está tu ungido. Y entonces dice aquí la palabra de Jehová, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que una vez que sucedió esto, se ofreció el sacrificio a Jehová. Entonces, Samuel, fue con Isaí, ¿verdad? Le dijo, a ver, Isaí, ven acá. Y él entró. Y comenzó y se paró, yo creo que Samuel, ¿verdad? Samuel comenzó y vio al hijo mayor, ¿verdad? Se llamaba Eliab, y yo creo que lo vio fuerte, lo vio hermoso, lo vio guapo. Y lo primero que hizo, Samuel dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová le respondió, no, no mires a su parecer. Es decir, tú no estés mirando el exterior. A ti te parece que ese es el ungido porque tú lo ves grande, fuerte, hermoso, pero ese no es mi ungido. Así es que no mires al parecer o no mires su exterior ni lo grande de su estatura, porque eso yo lo desecho. Para mí el exterior no es lo importante, porque yo no miro, ¿verdad? Dijo el Señor, yo no miro el exterior del hombre porque lo desecho. Pues el hombre mira el exterior, el hombre juzga por el exterior, ¿verdad? ¿Qué hace el hombre comúnmente? Ah, si es un hombre que viste bien, que trae un buen, ay, pues vamos a tratarlo bien, pero si veo un hombre, ¿verdad? Que se ve de escasos recursos, por lo ignoro, lo menosprecio. Entonces dice el Señor, el hombre, ¿verdad? El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces dice la palabra de Dios que entonces, como no fue ese, entonces llamó a Isaí, o sea, Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y también, dice la palabra que también, tampoco este era el escogido de Jehová, ¿verdad? Y luego hizo pasar también Isaí a Sama, a su otro hijo, es decir, que ya había pasado el primero de sus hijos, Eliab, que Samuel lo escogió y dijo, yo creo que este es, porque está grandote, está guapo, se ve fortachón, yo creo que este puede ser un buen rey. Y el Señor le dijo, no, no mires el exterior, porque yo no estoy viendo eso, yo estoy viendo el interior. Ajá, yo no soy como el hombre que mira lo de afuera, sino que yo miro el corazón. Y entonces hizo llamar también, dice la palabra de Dios, que hizo llamar también a su siguiente hijo, y tampoco dijo, no, este tampoco es, ¿verdad? Hizo llamar a Abinadab, dijo, este tampoco es. Y luego también hizo llamar a Sama, y también el Señor le dijo, este tampoco es. Y así, Isaí le hizo pasar a sus 7 hijos, el que sigue, y terminó hasta el último hijo. Y Samuel le decía, este es Señor, y el Señor le decía, este tampoco. Y entonces cuando terminó de pasar a los 7 hijos, dice la palabra que
Samuel dijo, ¿son todos estos tus hijos? Porque yo creo que Samuel ha de haber dicho, bueno, si ya me pasó, entonces, ¿cuál es el ungido del Señor, verdad? Y entonces Isaí le dijo, no, tengo uno más, ya anda por allá cuidando las ovejas. Pero yo me imagino, ¿verdad? A Samuel diciéndole, a este Isaí diciendo, pero está chamaco. Y Samuel le dijo, hazlo venir, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no venga él. Y dice la palabra de Dios, aquí lo dice que cuando entró este, este David, fíjate lo que pasó, ¿verdad? Dice que entonces lo mandó traer. Dijo, ¿vas sabes qué? Voy a hablarle a David que venga acá. Y pues yo me imagino, ¿verdad? A David todo empolvado, porque venía de estar cuidando a las ovejas, ¿verdad? Todo asoleado, como dijeran por ahí, ¿verdad? Venía oliendo todo a sol, todo sudado. Y dice que cuando él hizo entrar a David, dice que Samuel lo vio y era un joven rubio y hermoso de ojos y de un buen parecer, es decir, era un hombre hermoso, era un joven hermoso. Y entonces, cuando Samuel lo vio, dice la palabra, que entonces Jehová le dijo a Samuel, levántate y úngelo porque este es. Inmediatamente Samuel se levantó, tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios, dice, y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Fíjate, aquí la palabra de Dios hace énfasis en esto. Dice que a partir del momento en que Samuel ungió a David con el aceite, el espíritu de Jehová vino sobre la vida de David. Es decir, que el espíritu de Jehová estaba en David. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque fíjate cómo a veces, nosotros creemos, ¿verdad? A veces nosotros creemos, juzgamos por la apariencia, pero el Señor no juzga por las apariencias. El Señor, el Señor ve, el Señor ve lo que hay en el corazón, amados hermanos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y mira lo que dice acá. Permíteme, hermanito, permítame. Uh-huh. Y entonces, a partir de ese momento, me regresé un poquito para ponerlos en contexto. ¿Por qué? Porque vemos que desde ese mismo momento que David fue ungido, aunque era un jovencito, fue ungido, pero a partir de ese momento el Espíritu de Jehová estaba ya en su vida. Estaba ahí el Espíritu de Dios en David. Y vemos, ¿verdad? Vamos a ver la nueva lectura, la nueva parte, esta parte de la escritura que vamos a leer, y vamos a ver cómo desde ahí comenzamos a ver a David todavía más un hombre o un jovencito más amoroso a Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios en primera de Samuel 17 al 26. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los que estaban en el valle de Ela estaban peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de una guarda, se fue
con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de comandante. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí con aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense qué tremendo escuchar a un jovencito, ¿verdad? Dice aquí, nos está narrando la Sagrada Escritura, ¿verdad? El celo, ¿verdad? El, el esmero, el empeño que tenía David de saber que decía, es el pueblo de Dios. ¿Cómo osa este filisteo? Dice incluso, este incircunciso, este impío, estar provocando al pueblo de Dios y estar provocando sobre todo al Dios viviente, ¿verdad? Dice aquí nuestra historia que David, ¿verdad? Ya había sido ungido, sus hermanos se fueron a la batalla porque estaba peleando el pueblo de Israel contra el pueblo de los filisteos, y dice que estaban ahí en el campo de batalla, y entonces Isaí preparó, pues yo creo que les preparó el almuerzo, les preparó comida y se las envió con este David allá al campo de batalla. Y le dice: ¿sabes qué? Ve y llévale esto y esto de número de quesos, se los llevas al guardia de 1000 y llevas todo esto para allá. Y aprovechas, una vez que estés allá, de ver a tus hermanos, de ver que estén bien, y me traes, dice, una prenda, es decir, que me traigas el reconocimiento o me traigas el mensaje de que ellos están bien, ¿verdad? Y entonces llega David al campo, bueno, allí al lugar campo de batalla, pero dice al lugar del bagaje, donde guardaban los alimentos, donde guardaban las armas, donde guardaban ciertas cosas. Ahí, ¿verdad? Fue y dejó los alimentos. Y ahí, estando ahí, ¿verdad? Escuchó, escuchó que había ahí que se estaban enfrentando al, al pueblo de los filisteos, pero también, ¿verdad? Escuchó que había un filisteo en especial que provocaba al pueblo de Dios, que insultaba al pueblo de Dios, que insultaba al Dios viviente, porque él se creía superior y creía que nadie podía enfrentársele. Incluso el Dios de los israelitas no podría enfrentarlo. Y entonces él escuchó esto, pero fue, ¿verdad? Preguntó por sus hermanos y va a ver a sus hermanos, y sus hermanos le comienzan a platicar, ¿verdad? Que pues todos ellos están bien, que le lleve la noticia a papá de que ellos están bien, pero él pregunta nuevamente, ¿verdad? ¿Qué se hará con aquel incircunciso que está osando, ¿verdad? Provocar al pueblo de Dios? Y entonces le dicen, pues que además, ¿verdad? Además, aquel que venciere a este filisteo incircunciso, que era un gigante, ¿verdad? Que era el gigante Goliat, y que nadie podía enfrentarlo, no solamente, ¿verdad? Este, iba a vencer a ellos, sino, como dice aquí, ¿verdad? Que le iba a dar hasta su hija, es decir, Saúl iba a recompensar en tal manera, ¿verdad? Al hombre que venciera al, a, este, a este gigante. Primeramente lo iba a enriquecer en gran manera,
¿verdad? Le iba a dar grandes riquezas, además le iba a dar a su hija, iba a eximir de tributos a la casa de su padre de Israel. Entonces, en Israel, perdón, es decir, que Isaí pues iba a ser eximido de todos los tributos que tenía que dar al rey. Entonces, para todo el que escuchara esto, pues era una buena oferta, ¿verdad? Pero a David eso no le llamaba mucho la atención. A él lo que le llamaba la atención, ¿verdad? Es que este filisteo incircunciso estuviese provocando, menospreciando al pueblo de Dios y provocando al Dios de Israel, al Dios viviente. Ajá. ¿Y por qué tenía ese celo en su vida este David? ¿Por qué tenía ese celo David? Pues al ver provocar al pueblo de Dios y al mismísimo Dios, había un celo, un, un enojo, un coraje de decir, no es posible que este incircunciso se atreva tanto, ¿verdad? ¿Por qué había ese celo? Porque David había sido escogido por Dios. Él conocía, Dios conocía, perdón, el corazón de David. Sabía que era un corazón puro, un corazón que amaba a Dios verdaderamente por sobre todas las cosas. Otro punto es que era amado por Dios. Dios amaba a David. Este David, amados hermanos, siendo un niño, había defendido su rebaño del oso, del león, y con sus propias manos, vencía a estos animales feroces, porque Dios lo amaba y lo protegía, lo guardaba. Y otra cosa, era guiado por Dios. David seguía, buscaba la guianza de Dios. Él cada vez que se enfrentaba al oso o al león, él clamaba a Dios y decía por Jehová de los ejércitos, es decir, que él reconocía que lo que él hacía no era por él, sino que era por Jehová de los ejércitos, que lo había escogido, que lo había amado y que lo había guiado y lo guiaba. Escogido porque Dios lo sacó. Es decir, ¿te acuerdas que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos para ser el padre de todas las familias del mundo? Dice que el Señor que en Abraham iban a ser bendecidas todas las familias del mundo, ¿verdad? Dios escogió a Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos y fue el padre de la fe. Y él lo había escogido a él y a su descendencia para que fueran suyos. Y entre esa descendencia, amados hermanos, venía David. Fue amado porque desde ese patriarca Abraham, Isaac y Jacob manifestaron su temor a Dios con integridad, obediencia y amor hacia Dios. Entonces, Dios ya lo había escogido. Él estaba dentro de esa línea que Dios ya había escogido desde Abraham. Amén. Y después siguió Isaac, y después siguió Jacob, y después siguió su siguiente hijo, ¿verdad? Y cada uno de ellos mostraban el amor de Dios, ¿verdad? Vimos a José, ¿verdad? Siendo llevado a Egipto, ¿verdad? Vendido por sus hermanos, y él, Dios lo escogió para después proteger a su pueblo. Amén. Porque así como Abraham, Isaac, Jacob, cada uno de ellos, hermanos, José,
David. Actuaron con integridad, obediencia y amor hacia Dios. Fue guiado también, ¿verdad? Estamos hablando de que David fue escogido, amado y guiado por Dios, porque desde Abraham ya Dios había escogido a aquellos que sabía que su corazón había disposición para servirle, integridad, obediencia y amor para servir a Dios. Porque desde Egipto, como te decía, los guió por 40 años en el desierto y no los abandonó Dios hasta que conquistaron la tierra prometida. Amén. Vemos cómo Dios tiene cuidado con sus escogidos, con aquellos que Dios escoge porque sabe que su corazón hay disponibilidad, hay celo por su casa, hay celo por su pueblo, hay celo por Dios mismo. David sintió celo porque Goliat estaba retando y provocando al mismísimo Dios vivo. Es decir, en otras palabras, Goliat ponía en tela de juicio el poder de Dios, amados hermanos. Él estaba menospreciando al Dios de Israel, diciendo que no tenía poder alguno con sus actitudes. Él daba a entender que Dios no tenía poder alguno, que él podía hacer y deshacer con su pueblo, porque el Dios de los hebreos era un Dios sin poder, pero lejos estaba, lejos, lejos, demasiado lejos estaba de que sus palabras fueran verdaderos. Nosotros sabemos, al igual que David, que Dios es un Dios todopoderoso y que no hay quien pueda luchar contra él o estar sobre él. Amén. Mira lo que dice, amado hermano, en Isaías 45, 21 al 22. Dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo, Jehová? Y no hay más. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Él es Dios, Él es nuestro creador, es nuestro hacedor, es nuestro salvador. Y mira lo que dice también Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Amén. Qué lejos estaba Goliat de que sus palabras fueran verdaderas. Sus palabras eran huecas y vacías, porque Dios es un Dios poderoso y no hay quien pueda enfrentarlo. Dios es un Dios de poder, Jehová de los ejércitos, es decir, que no hay ejército que pueda enfrentársele sin sufrir las consecuencias de su arrogancia y de su soberbia. Dios siempre será triunfador. Y Goliat no sería la excepción de poder probar la grandeza y el poder de nuestro gran, gran Dios. Amén. Podemos hablar de sus grandes proezas. Decía Goliat que Dios le tenía miedo y que no podría vencerle. Imagínense que él pensaba que el rey de los hebreos, el Dios de los hebreos, pues no podría con él, que sería un Dios pequeño que no podría contrarrestarlo. Pero Dios le demostró que él es un gran, gran valiente y no un cobarde como él pensaba. Es por eso que David tenía celo, celo, hermanos. Así también nosotros, amados hermanos, debemos de tener celo por la casa de Jehová, tener celo de aquel que se burla de las cosas de Dios, de aquel que menosprecia al Dios verdadero y hablarles con autoridad de la palabra de Dios, hablarles de que ese Dios es un Dios poderoso y que un día estarán delante de su presencia
siendo juzgados por sus actos, por sus palabras. Tenemos que hacerlo, hermanos. Nunca dejemos que el gran enemigo, ese grande, grande enemigo de Dios, ponga en tela de juicio su gran poder y sus victorias. Y no dejemos que nos derrote. Seamos celosos por defender al pueblo de Dios, a la iglesia, más amados hermanos, y para defender el mismísimo nombre de Dios delante del enemigo y de los hombres. Porque fíjate, amado hermano, a veces hay cristianos que son tan, tan pocos de carácter que a veces cuando escuchan, ¿verdad? Cuando están entre amigos y hacen chistes de mal gustos del Espíritu Santo, de Dios o de Jesucristo, ellos entran en, en esa burla cuando ellos también se ríen de ello. Se unen a la mofa que se hace a Dios. Debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos. Y cuando escuchemos ese tipo de comentarios, amados hermanos, no permitirlo, amados hermanos. Miren, acabamos de ver, se acaban de inaugurar los juegos estos. Yo la verdad no soy muy fan de todo eso, no me llama la atención, pero pues siempre, como hay tanta difusión de ello, de alguna manera nos enteramos, ¿verdad? Y pues bueno, acabamos de ver una inauguración de estos juegos y vimos una burla, una mofa a nivel mundial, hermanos, porque esta inauguración se pudo ver en todo el mundo a través del internet, a través de la televisión, amados hermanos. Y fue una inauguración verdaderamente muy blasfema, hermanos, haciendo burla de lo que para nosotros como cristianos, ¿verdad? Es sagrado, para ellos es burla. ¿Y qué es lo que podemos hacer, hermanos? Evitar ver ese tipo de cosas mejor, porque cada día, amados hermanos, el, la burla a Dios se engrandece. Nosotros debemos de proclamar el nombre de Dios en alto, amados hermanos, hablar de las proezas de nuestro Dios eh, con poder en el Espíritu, amados hermanos. No permitir que alguien cercano a nosotros hable de manera blasfema y participar de sus conversaciones como si nada pasara. Hacerles ver, amados hermanos, que lo que están haciendo les traerá graves consecuencias. Hablarles de que tienen que arrepentirse a la brevedad posible, porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba y un día, si no se arrepienten, un día van a estar delante de aquel del que se están mofando, de aquel del que se están riendo, y es el que va a tomar en sus manos la decisión de enviarlos al lago de fuego, a un tormento eterno, donde sufrirán eternamente por los dichos de su boca, por las obras de sus manos, por sus pensamientos inicuos, por todas esas cosas. Necesitamos hablar, amados hermanos, hablarles para que el mundo pueda conocer, porque yo estoy segura, amados hermanos, que mucha de esa gente, si no supiera que todo lo que hacen es blasfemia, no lo harían. Pero ellos saben, hermanos, ellos saben que todo eso son blasfemias, pero lo hacen porque es gente que ha dado la espalda a Dios y que no quieren saber nada de Dios y que ellos creen que ofendiendo a Dios, Dios va a dejar de ser Dios, Dios sigue siendo Dios, pero ellos van aumentando
más maldad a su vida y más pecado. Y es necesario que nosotros sigamos hablando, evangelizando, que la gente pueda conocer y saber que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia, un Dios que va a juzgar a buenos y malos conforme a sus obras. Y cuando digo buenos, me estoy refiriendo a aquellos que hemos decidido recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque sin Dios, amados hermanos, nadie es bueno. Nadie. Necesitamos a Dios en nuestras vidas para tener la verdadera bondad en nuestra vida. Aquella bondad que quiere amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, amados hermanos. Porque actualmente, amados hermanos, hay muchos Goliaths andando por ahí. Y en nosotros como cristianos, hermanos, hay muchos Goliaths que tenemos que vencer en el nombre de Jehová. Puede ser el orgullo, puede ser el menosprecio, puede ser la soberbia, puede ser incluso el creer que somos los mejores en el ministerio que estamos llevando a cabo y que no hay nadie que nos supere. Esa es una manera también, hermanos, de ofender a Dios. Esa también es una manera de ofender el cuerpo de Cristo. El Señor nos ha dado vestimentas nuevas a través de Jesucristo, a través de su sacrificio. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para llevar, para hablar de las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, las virtudes de Jesucristo, de cómo Él tomó nuestro lugar. Amén. Hoy estamos viendo la historia o estamos comenzando la historia de David y vamos a ir viendo en el transcurso de este estudio cómo David, ¿verdad? Fue haciendo cosas maravillosas, extraordinarias en las manos del Señor. Entonces, amados hermanos, Dios es un Dios maravilloso. Mira lo que dice Mateo 5:16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros, amados hermanos, tenemos buenas obras, y esas obras son las que reflejan las obras del Espíritu Santo. Nosotros glorificamos al Padre que está en los cielos, porque aquí dice su palabra que cuando nosotros alumbramos la luz de Jesús en nuestras vidas, reflejamos esa luz al perdido y aquel puede comenzar a ver, ¿verdad? A Jesucristo en nuestras vidas, estamos glorificando a nuestro Padre que está en los cielos, porque estamos reflejando, acuérdate que dice la palabra, dice el Señor Jesús, el Padre y yo uno somos. Es decir, que cuando reflejamos a Jesucristo, reflejamos al Padre. Y cuando hacemos eso, amados hermanos, el Padre es glorificado. Amén. Entonces, amados hermanos, estas historias que hemos visto, tanto la de Eliseo como ahora la que estamos iniciando, que es la historia de David, podemos ver a un David, ¿verdad? Que cuando voltea y ve al gigante David, ¿sabes que la palabra de Dios dice, amados hermanos, que su lanza era del tamaño de un telar? Yo no sé si has visto esos telares donde luego a veces están haciendo incluso hasta las alfombras, ¿verdad? Y que tienen este, eh, un gran palo, una gran madera que es enorme, pues así es, de ese tamaño era la lanza, la lanza que ocupaba Goliat. O sea que no era un hombre enorme, ¿verdad? Era un hombre enorme
y que cuando David, ¿verdad?, escuchó todas las sandeces que estaba hablando este filisteo, se enojó en gran manera, sintió celo, dice la palabra celo santo, celo por las cosas santas, de decir no es posible que este hombre impío que abre su boca y que salen palabras blasfemas, sucias, esté hablando el nombre de mi Dios en su boca sucia y blasfema. Y que además se atreve a enfrentar al pueblo de Dios. Entonces, vemos que él no se amedrentó ante este gigante, porque él ya había enfrentado al oso y al león y sabía que Jehová de los ejércitos iba a estar con él. Por eso él se atrevió a preguntar, ¿qué es lo que le van a dar al que venza a este hombre, ¿no? Porque dice, acordado de las cosas pasadas desde los antiguos, perdón, aquí, déjenme ubicar, estoy en el otro texto que leí. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo? Es decir, ¿qué van a hacer con el hombre que logre vencer a este incircunciso? Dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve, dice, a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Es decir, que David, él no pensó, voy a ir a, no, él dijo, yo lo voy a enfrentar. Yo creo que en su interior, el espíritu que ya estaba en él, el espíritu de Jehová, lo hizo que salieran esas palabras de su boca, ¿verdad? Y a ver, en su interior es el deseo de enfrentar a ese Goliat, a ese gigante provocador, ¿verdad? Y vemos que él quería defender al pueblo de Dios y quería, ¿verdad?, matar a ese incircunciso que estaba blasfemando al Dios eterno, a Dios de los ejércitos. Y pues yo creo, amados hermanitos, que con esto cerramos nuestro estudio. La próxima semana vamos a seguir hablando de David, ¿verdad? De cómo se fue desarrollando esta historia y cómo Dios estuvo con él eh, en esta historia tan extraordinaria, ¿verdad? Porque yo no me imagino, ¿verdad? Humanamente hablando, viendo a un jovencito, yo no sé si pues yo creo que si andaba cuidando las ovejas, yo creo que haber tenido a lo mejor unos 15, 16 años probablemente, que pudiera enfrentarse a un hombre que medía más de 2 metros, ¿verdad? Y que pusiera un guerrero, ¿verdad? Porque estaba en la batalla, quiere decir que era un hombre corpulento, un hombre fuerte, que yo creo que tan es así que ningún hombre se le enfrentaba porque era un hombre que amedrentaba su presencia, su sola presencia, la gente, los hombres desfallecían, aunque eran hombres de guerra, desfallecían al ver este hombre con una lanza tan enorme, con un escudo tan grande, con un casco tan grande, con pies, yo me imagino, bruscos, duros, acostumbrados a la batalla. Me imagino un hombre sumamente corpulento y al que nadie, no había entre los hombres, ¿verdad? Entre los israelitas que andaban en la batalla, no había alguien que se le podía enfrentar porque se amedrentaban, porque yo creo que ya había matado a más de uno, ¿verdad? Yo creo que lo había atravesado con su lanza. Por eso es que el pueblo estaba asustado y a su vez el rey Saúl también estaba desesperado porque no podían con ese gigante y estaba matando al pueblo. Entonces, cuando llega David, él dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se amedrentan? ¿Qué es lo que Y él en su interior tiene el deseo de poder enfrentar a ese gigante. Y así nosotros, amados hermanos, debemos de tener ese celo santo por enfrentar a todos esos gigantes que se nos presentan cada día de nuestras vidas y que tenemos que vencerlos y echarlos abajo en el nombre de Jehová, porque hemos sido llamados a vencer,
a ser vencedores, hermanos, porque estamos del lado ganador. Jesucristo está con nosotros. Él envió al ayudador a nuestras vidas, no estamos solos y nuestro deber es prepararnos en la palabra, trabajar para el Señor, y el Espíritu Santo hace todo aquello que es imposible para nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo posible. ¿Qué es lo posible? Rendirnos al Señor, servirle al Señor con un corazón dispuesto, prepararnos en su palabra, estar preparados para los embates del enemigo, para esos Goliaths que quieren venir a enfrentársenos y querer ofender a nuestra iglesia, al cuerpo de Cristo, que quieren venir a menospreciar y decir que esto no sirve. Debemos demostrarles con amor, con mansedumbre, pero también con autoridad en el Espíritu, de que tienen que arrepentirse, porque el tiempo se acaba. Y ese Dios al que menosprecian, un día van a estar delante de Él para ser enjuiciados. Amén. Por hoy vamos a terminar nuestro estudio. Nos vemos la semana próxima. No sin antes, pues invitarlos, amados hermanos. Vamos a orar para concluir nuestro estudio. Padre bendito, Señor, que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Gracias por estos estudios maravillosos que encontramos en tu palabra, Señor. Estos ejemplos de vida, Señor, que tú, Señor, decidiste poner en tu palabra, Señor, porque enriquece nuestra vida, Señor. Nos hacen ver, Padre, que de un hombre común, Señor, tú haces hombres de batalla, Señor, hombres, Señor, que tú forjas, Señor, que tú, Señor, preparas para la guerra contra el embate del enemigo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias, amado Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer como esos hombres, Señor, que tú forjaste, pero cada día más parecernos a Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Te doy gracias por mis hermanos en la fe. Te doy gracias por todo aquel que ha de oír este estudio, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias te doy, Señor, por esta estación de radio que has puesto en manos de tus hijos, Señor, para propagar tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Bendice a nuestro hermano Héctor, Señor. Bendícele, Señor. Dale sabiduría de lo alto, Señor, para seguir, Señor, administrando esta herramienta en sus manos para seguir, Señor, llevando el evangelio a toda criatura. Yo te pido una bendición para todos y cada uno de los que participamos en esta estación, Señor, llevando tu palabra, Señor. Padre, gracias te doy por la vida de mi pastor, Señor Doroteo Rivera Zarza, Señor, por su esposita, Adrián Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, su ministerio, Señor. Bendice la comunidad de fe. Dios es fiel, Señor, que está a su cargo. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de servirte en esta comunidad de fe. Gracias, Padre Santo, por mis pastores. Bendíceles, Señor. Si hay alguna dolencia, alguna enfermedad en sus vidas, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tengas, Señor, misericordia de ellos, Señor, que conforme a tu voluntad actúes en sus cuerpos. Padre, gracias te doy por sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de servirte. Bendito eres, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel, en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joya de Tizayucas. Ahí me gustaría un día verte por ahí, poderte dar un abrazo y decirte bienvenido. Nos vemos la próxima semana, amados hermanos. Mientras tanto, que el Señor me los guarde.